La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Sampaio, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Y en este momento estamos conectados con un muy buen amigo y además muy buen terapeuta. He escuchado algo de él, he visto algo de él, he visto algunos de sus seminarios, y no solamente son seminarios, sino que son seminarios, consultas y terapias masivas. Entonces es muy interesante lo que tiene que comentarnos y platicar con Daniel Gambarte, mi queridísimo Daniel Gambarte. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto, Javier, un gusto estar aquí en el programa La Verdad Oculta y un honor, un placer poder charlar contigo esta noche y bueno, con toda la predisposición para mover, energías y que llegue a toda la gente de la mejor forma que se pueda y que el mensaje pueda llegar. Así que encantado de estar acá. Muchas gracias, Dani, por haber aceptado y estar por acá con nosotros un ratito. Con gusto. De hecho, yo lo que quería platicar tantito antes de... él es prácticamente el eslogan que maneja mi queridísimo Daniel. El eslogan que maneja: ¿qué harías cuando te sanes? O sea, ¿Qué harás sería en este caso? Ajá, ¿Qué harás cuando te cure? ¿Qué harías? Digamos, sería ¿qué harías? Sería una suposición. Ajá, ándale, ¿qué harás cuando te cures? Exactamente. Exactamente, es más directo, ¿no es cierto? ¿Qué harás cuando te cures? Exactamente, o sea, estás... te estás... Bueno, como decimos acá en México, es como si te estuvieras metiendo en camisa de 11 varas, porque en realidad estás tú asegurando qué harás cuando tú te cures. O sea, ¿cómo va a ser tu vida después de que ahora que te cures, que entiendas y te sanes, ¿no? Imagínate un niño que está en un hospital y que no tiene la posibilidad de que alguien le abra esa puerta y que de alguna manera la propuesta directa de la pregunta ¿qué harás cuando te cures? Hace que el niño se plantee por primera vez algo que nunca jamás lo había hecho, como por ejemplo imaginar, invitarse a sí mismo, dar o tomarse la licencia de imaginar qué hará cuando se cure. De momento que el niño se confronta a esa pregunta en el buen sentido, comienza a sanar. Hasta ahora la familia, por sus conflictos, porque probablemente puede que ese niño esté en un ambiente dramático, probablemente no tenga la posibilidad de poder plantearse eso. Entonces la pregunta directa puede que ese niño, con el simple hecho de imaginarse, de ponerse ese proyecto de curación, puede sanar. Y yo digo que en cualquier persona adulta eso funciona, y yo creo que lo hemos comprobado ya varias veces con ese proyecto. Yo digo que existe un proyecto de enfermedad y un proyecto de curación. El proyecto de enfermedad, a mi modo de ver, según mi experiencia, sería en este caso
¿qué voy a hacer cuando me cure? Bueno, cuando me cure voy a hacer un tratamiento por las dudas si me puedo llegar a enfermar de nuevo, por las dudas voy a ver a este médico, porque no vaya a hacer cosa que no esté del todo curado, por las dudas voy a hacer yoga, pero ese yoga que voy a hacer va a ser para no enfermarme, o voy a hacer reiki para no enfermarme, o voy a hacer un seminario de cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero con la finalidad de no enfermarme. Entonces digo que eso es un proyecto de enfermedad y no es un proyecto de curación. Claro. En cambio, el que harás cuando te cures, sí. Claro, entiendo. Oye, bueno, Daniel, ahorita vamos a platicar precisamente porque vas a venir a Guadalajara, vas a estar aquí en México para febrero. Vas a estar aquí en febrero en Guadalajara aproximadamente el día 14 hasta el día 18. Vas a estar dando seminario y también vas a estar dando formación nivel 1 para las personas que estén interesadas en tomar un curso con Daniel. Pero ahorita vamos a platicar de eso, porque me interesa también saber, a todos nos interesa en realidad saber de Daniel, cómo se metió en todo esto. O sea, yo estaba leyendo acá tu biografía y Daniel es periodista, o sea, estudiaste periodismo desde un inicio, ¿no? Sí, ciencias de la información. Estuve durante un tiempo en los medios de comunicación, obviamente que eso ahora pasó a un segundo plano, podríamos decir, y creo que eso me ha servido para poder inclusive aplicarlo en las conferencias masivas. Claro. Yo creo que me ha servido esa experiencia. Y aparte, yo digo que también el plus que pude haber conseguido buscando en mi interior, digamos, esa cosa que yo no sabía que tenía, que era conectarme con la gente. Entonces yo digo que es un poco la experiencia de haber estado en los medios, pero hay que sumarle también ese valor agregado, digo yo, que es el tema de la conexión, que eso me lo ha dado un poco la experiencia de las consultas, el haberme conectado, digamos, con las personas con enfermedades, ¿no? Claro, sentir la empatía, ¿no? Por las personas. Supongo que sí. Yo digo que por añadidura uno tiene empatía. Yo creo que uno no tiene la intención de tenerla. En el momento se da. Yo digo que es una afinidad que podemos tener con el terapeutizado, con la persona interesada, o con el cliente interesado en sanar, en curar, en hacer el cambio. ¿No? Si no está ese factor, es muy difícil que la persona vaya a sanar si no pretende querer curarse, ¿no? Claro. Pero bueno, y entonces, bueno, Daniel empezó trabajando como periodista, pero entonces, ¿cuándo fue que empezaste a saber este otro mundo de sanación, o qué te llevó, o fue parte de tu trabajo de periodista y luego te involucraste a este lado? No, fíjate que en el año 1986 llega a mis manos una revista que era muy marginal para esa época, una revista que se llamaba Cerdos y Peces. Digo que era una revista muy, muy marginal porque estábamos justo en la época del presidente Alfonsín, estábamos saliendo precisamente del proceso militar en Argentina, te hablo del año después de los 80, con Raúl Alfonsín, que fue el presidente de los argentinos, viene la democracia. A partir de ese momento comenzaron a difundirse ciertas revistas que antes estaban totalmente prohibidas. Una de ellas era Cerdos y Peces. En esa revista vi un título, yo tenía 18 años, vi un título que decía: las enfermedades no existen como un mal funcionamiento del cuerpo humano, sino que las generamos nosotros mismos. Y ese título me llamó mucho la atención, empecé a leer y había una nota que le hacían el doctor Hammer, el doctor Richard Hammer, que es un médico oncólogo alemán que se conectó con estas leyes divinas, con estas leyes biológicas que ya están en la madre naturaleza, y le hacían una nota al doctor Hammer, y a partir de ahí me empezó a interesar el tema de las enfermedades. Sincrónicamente, después en la vida fueron apareciendo informaciones, más tarde sale el internet, por allá por los 90, y comienzo yo a buscar este tipo de información. Y a partir de ahí empecé a buscar información en internet y empezaron a aparecer ciertos artículos del doctor Hammer, me empezó a interesar,
empecé a notar que había una cierta sincronicidad desde el año 86, después comienza nuevamente la información comienza a aparecer de una manera sincrónica en mi vida, y bueno, y empecé a investigar, a explorar, y a partir de ahí dije, bueno, comienzo a aplicar la metodología, me conecto con, digamos, con las primeras consultas. A todo esto yo no tenía absolutamente ningún perfeccionamiento, digamos, de la aplicación de la metodología, pero me di cuenta que las enfermedades, como por ejemplo el caso de una niña que conocí, yo te hablo del año, ya eran 2008 aproximadamente, comienzo a experimentar cómo funciona la metodología que aplicaba la nueva medicina germánica en ese momento, que nadie la conocía, o en ese momento nadie tenía conocimiento en lo absoluto de lo que significaba, o digamos de la información que contenía esta aplicación de la metodología. Entonces, comienzo a tener las primeras experiencias, y yo digo, siempre cuento el mismo caso, una niña con verrugas. Comienzo a cuestionar, digamos, los conflictos, las cosas ocultas que no se dicen, que no se expresan. Perdóname, dices una niña, ¿qué edad tenía más o menos la niña? Una niña de 12 años. De 12 años, y todas estas preguntas que tú le hacías, ella estaba en un estado consciente. Totalmente, sí, porque son preguntas, digamos, directas, que se relacionan con episodios, con situaciones que son emocionales desde ya, pero sobre todo aquellas situaciones que tienen que ver con situaciones inesperadas, Okay. Acontecimientos inesperados que obviamente nos agarra desprevenidos, ¿no es cierto? Y esa es, de alguna manera, la forma de cuestionar, digamos, a la persona que tiene el síntoma. Yeah. Yo comencé a aplicar esa metodología en una niña de 12 años que tenía verrugas en las manos y verrugas en la boca. Okay. Sí, buscando el conflicto, el conflicto que buscaba yo en ese momento, de acuerdo a la información y el conocimiento que yo tenía, era un conflicto de separación. El conflicto de separación tiene que ver con una emoción bien específica que todos vivimos de alguna manera, aunque algunas personas lo viven intensamente. Cuando uno se siente separado puede ser de cualquier cosa, de un ser humano, de un objeto, de un lugar, y descubrí que esta niña había vivido un conflicto de separación. Ya yo lo tenía como incorporado en mi biología, podríamos decir, en mi cabeza, intelectualmente tenía incorporada esa información. Y bueno, empecé a animarme, empecé a investigar, a explorar, empecé a hacer preguntas muy directas en relación con ciertos episodios o acontecimientos que se pueden haber vivido en el pasado, de acuerdo a las experiencias de esta niña. Y bueno, en algún momento, de lo más pispireta que estaba esta niña de 12 años, que vino la madre, me consultó, sabía que yo estaba en algo muy raro, no sabía de qué se trataba, y entonces me animé, me tiré la pileta y entonces empecé a hacer ciertas preguntas, y la niña respondió. En un momento determinado, de lo bien que estaba, empezó a emocionarse en forma involuntaria. Justo en el momento que le pregunté algo específico, aparentemente se ve que nadie nunca le ha dicho o le ha mencionado en forma intuitiva lo que yo le mencioné en ese momento, que fue la posibilidad de haber vivido un conflicto de separación con alguien a nivel afectivo. Y a partir de ese momento ella pues, se emociona involuntariamente, lloriquea, me dice que efectivamente sí, que vivió una situación inesperada, que fue exactamente un episodio en que ella se siente separada de una amiga que se va a vivir a Europa. Me cuenta que fue a despedirla en su momento a la casa y no llegó a tiempo. Había una vecina que le dijo que su amiga ya se había ido, y esta amiga, que era inseparable,
hizo un estrés. Y en ese momento se lo guardó, no dijo, no expresó, no le contó a nadie lo que sintió en ese momento. Y cuando yo le pregunto y le digo, ¿qué hubieses querido hacer en ese momento? Que no pudiste encontrar a tu amiga en su casa. ¿Qué sentiste? Y en ese momento, llorando, me dice que hubiese querido abrazarla, hubiese querido tocarla, hubiese querido darle besos. Y esa fue la sensación que se quedó ahí guardada en ella. Y evidentemente la biología lo demuestra tiempo después, con verrugas en las manos y con verrugas en la boca. Entonces yo le pregunto y le digo, ¿podés darte cuenta que las verrugas en las manos son reacciones normales, son síntomas lógicos que dan un mensaje y que te dice realmente cómo viviste ese conflicto? Es el recuerdo de un conflicto de separación que has vivido con esta amiga inseparable. Iban de la mano juntas en el colegio, no se separaban bajo ningún punto de vista, hasta que la sorpresa de que esta amiga se haya ido a vivir a otro lugar la lleva a ella indefectiblemente a vivir una situación inesperada. Lo inesperado en este caso no fue de que ella se fue a vivir a otro lugar. Eso no fue lo inesperado, eso es algo que se esperaba. Lo inesperado, lo oculto, la verdad oculta realmente, era que la sensación de sentir de esa frustración de no poder abrazar a su amiga, de no poder darle besos, esa sensación, que es un estrés evidentemente, no se pudo descargar en ese momento. Se lo tuvo que guardar, no lo pudo compartir con nadie. La primera persona que le cuenta lo que sintió era a mí. Descubro yo en ese momento que hay un evento, digamos, especial, ¿cierto? Lo puedo sentir, me emociono yo también, y a los 4 días aproximadamente esas verrugas se ponen negras, esas verrugas comienzan a desaparecer, adquieren un aspecto bastante controvertido, podríamos decir. Cuando las verrugas se ponen negras dan un aspecto que da miedo. Sí. En ese momento yo le dije que no se preocupara, que hiciera su visita al dermatólogo, pero que tenga en cuenta que lo más probable es que las verrugas se iban a poner negras, así que después de eso iba a desaparecer. Y efectivamente, después de 4 días desaparecen las verrugas, la cara queda lisa como si nunca hubiese tenido absolutamente nada. Ahí en ese momento me di cuenta que si la metodología funcionaba para las verrugas, tenía que funcionar para todas las enfermedades. Wow. Pero entonces esto me dices que esto pasó hace ¿cuánto tiempo atrás? Esto fue en el 2009. En el 2009, ¿no? Entonces sí, ya tiene tiempo. Y ahí ya es cuando tú, bueno, ya a lo mejor poco a poco, pero ya te empezaste a darle más dedicación a todo esto. Claro, exactamente. A partir de ahí empecé a atender las consultas, empecé a vivir las experiencias de las personas con enfermedades, y así fue, digamos, creciendo cada vez más las consultas, las experiencias individuales en relación con las enfermedades. Empecé a atender muchos casos con cáncer, y otros que no son, digamos, de alguna manera llamativos, como lo es hoy por hoy el cáncer, porque digamos que es el cuco, ¿no es cierto? A los que todos las tienen miedo. Claro. Yo digo que eso es por falta de conocimiento. Obviamente no es esto que digo en ánimo de juzgar a una persona que no tiene este conocimiento, pero cuando una persona tiene un conocimiento y empieza a relacionar las cosas como corresponde, yo digo que ahí está la conciencia, ¿no? Cuando uno empieza a relacionar las cosas, la cosa es mucho más fácil. Una persona hace menos estrés. A veces una persona hace un estrés innecesario en relación con el conocimiento erróneo que muchas personas tienen en relación con, por ejemplo, con el cáncer, ¿no? Y es lógico que sea así porque hay mucha desinformación con respecto a esto, y también hay mucha falsa información, y eso también me di cuenta por los casos que atendí en forma particular, de lo que cuentan los consultantes cuando vienen a la consulta, ¿no? Las historias tremendas que cuentan cuando tienen que someterse a ciertos
tratamientos o más allá de eso, que me parece lógico que una persona haga su tratamiento, pero que tenga en cuenta principalmente este conocimiento, que le ayuda obviamente a no hacer estrés con el diagnóstico, que es, digo yo, el 80% de toda la grabación del cuadro conductual de estrés. Claro. Pero por ejemplo, bueno, en el caso de esta chica, de esta pequeñilla, Sí. cuando ella se hizo consciente de lo que era inconsciente, sus verruguitas entonces empezaron a caer, o sea, se empezó a sanar. Sí, exactamente. Digamos, la reacción biológica fue instantánea, podríamos decir espontánea, después de 4 días. El primer día fue la toma de conciencia, la emoción que surge de una forma espontánea, instantánea, involuntaria, sin que haya ninguna preparación para eso. Sí. Y eso pasa precisamente cuando se recibe un dato que es bien preciso, y es precisamente un dato de información que si bien estaba en su inconsciente, pero que todavía no había podido compartirlo con nadie. Son emociones, sensaciones muy íntimas y personales que no se comparten en ese momento. La tendencia indeclinable en la mayoría de los casos es guardarse esas cosas que uno tendría para decir en ese momento, que tendría para compartir en ese momento, pero no lo hace. Sí. No lo hace porque el shock emocional a veces es intenso, la sensación es muy fuerte y tenemos como una marcada tendencia los seres humanos a guardarnos aquellas cosas que vivimos en el momento cuando hacemos estrés. Y yo digo que esos son programas también que hacen que una persona no se sienta con la capacidad, por creencias obviamente, están en el inconsciente, que no se sienta con la capacidad de poder compartir esa información. Uh-huh. Y ahí es donde se termina codificando la sensación, que viene con un lenguaje interno obviamente, porque ahí es cuando la persona recibe las palabras, esas palabras justas que hubiese ella querido decir, o que ella hubiese querido escuchar de alguien que le diga, o que la entienda, o que la comprenda. Ella se sintió comprendida, evidentemente, porque sintió que había alguien que podía comprender su sensación, que se la podía describir con palabras justas. Entonces yo creo que esa fue la magia de ese momento, al estar conversando con esta niña de 12 años. Yo creo que lo que ella comprendió en ese momento es su programa, comprendió que fue una sensación que ella misma generó emocionalmente, uh-huh, y que fue en forma involuntaria también la sensación que ella generó, y que esa sensación que ella generó en forma involuntaria en el momento del estrés fue producto de un programa, de una formación que ella ya tiene en su inconsciente, y que obviamente eso tiene que ver también con su genealogía. Obviamente que todos tenemos programas que son tendenciosos y que nos hacen predisponernos ante un conflicto. Tenemos una actitud previa ante ese conflicto, y esa actitud previa siempre termina siendo una forma de reaccionar ante los conflictos. Entonces esta chica, en el momento vi que se dio cuenta, porque apareció esa emoción de golpe, ¿no? Que yo digo que ahí es cuando uh-huh, la persona suelta. Sí. Y que no se espera tampoco. Esa niña no se esperaba emocionarse como se emocionó, porque de la nada estaba riéndose, y de pronto cuando recibió ese dato importante, que tiene que ver obviamente con un dato preciso, en ese momento a mí se me ocurre decirle: mirá, vos tenías una amiga inseparable, pensá si no estuviste con alguien que le tenías mucho afecto, empezá a buscar por ahí. Uh-huh. Obviamente por el lugar menos indicado, el que ella no se esperaba obviamente. En el momento fue, digamos, totalmente biológico, fue una cosa totalmente espontánea. Y a partir de ahí, obviamente, ella nota y se da cuenta que algo sanó en ella, aunque no lo puede corroborar porque todavía las verrugas las tenía, pero a los 4 días a mí se me ocurrió decirle: mira, probablemente en una semana empieces a notar algo extraño en el rostro,
si sentís algún dolor, alguna infección, si te llega a salir algún pus, no te asustes, anda al médico, visita al dermatólogo. Ella había estado con el dermatólogo 3 años, la familia intentó sacarle esas verrugas, hasta incluso se las querían quemar. Sí. Y ella no, por alguna razón u otra, no se las quemó. 3 años de dermatólogo sin conseguir ningún resultado. Me viene a ver la madre, era la primera descodificación que yo hacía en ese momento, me tiro la pileta, me tiro el vacío con los ojos vendados, empiezo a buscar el conflicto de separación. Ya sabía que era un conflicto de separación con deshonra. Fíjate que las verrugas, el conflicto de separación es la base, lo que hay que sumarle, lo que hay que conjugarle es una sensación de deshonra que tiene que ver un poco con la moral de cada uno. La moral siempre tiene que ver con el cuerpo. De hecho, biológicamente la moral siempre es el cuerpo. Para la psicología la moral es, en términos psicológicos, es otra cosa. Pero para la biología la moral es el cuerpo. De hecho, la palabra moral viene de morada, morada significa cuerpo. Entonces, una situación de deshonra que puede sentir cualquier persona cuando se siente deshonrada porque tu amigo se fue, no te saludó, no te esperabas que se fuera, ella esperaba que su amiga estuviera, que no se fuera tan rápido, que le avisara, y ahí está la deshonra que ella sintió. Por un lado sintió que ella la deshonró a su amiga, y por otro lado sintió ella que su amiga la deshonró. Con la separación de base eso se traduce, lógicamente, con verrugas, o puede traducirse también con lunares. En este caso fueron las verrugas. Yo digo que bueno, si los niños que están en la escuela, que a veces no pueden escribir como los otros, hay niños que escriben rápido, hay otros niños que no escriben tan rápido, se desvalorizan, se deshonran, viven un conflicto de separación con la escritura y les salen verrugas en los dedos. Es decir, no son rápidos con el lápiz para escribir. Viven un conflicto de separación con la escritura, porque ahí hay un conflicto de separación, y el cerebro envía verrugas a los dedos. En este caso los dedos, en la parte simbólica, serían el índice, que es el dedo que señala, el dedo del juicio, Sí. Y en este caso el dedo gordo también. Hay ver que puede haber verrugas en el dedo gordo representa a la madre, representa el alimento. Entonces se puede ubicar el programa perfectamente de separación y deshonra, no únicamente en la cara, en la boca o en las manos, sino también en cualquier otra parte del cuerpo. Entiendo. Entonces, bueno, esta técnica se llama descodificación biológica. Lleva el nombre de descodificación biológica. Descodificación biológica, en este caso, el instituto, nuestros seminarios, lleva como título Descodificación biológica de los síntomas y o dolencias. Puede ser también descodificación biológica de las enfermedades o biodescodificación. Tiene varios nombres, pero significa exactamente lo mismo. Perfecto. Y entonces lo que tú me estás diciendo también, por ejemplo, uno de los primeros pasos para que una persona se sane, o en este caso vamos a decir, esta chica, para que se sanara, fue externar lo que ella tenía guardado o muy guardado y que nadie se lo había dicho. Y 2, hacerse consciente de eso que estaba inconsciente, ¿no? O sea, vamos a decir que son 2 pasos para que ella comenzara a sanar, y me imagino que, como tú dices, no es para solamente sanar lo de las verrugas, sino que es como para sanar cualquier síntoma. Es un efecto dominó. Yo digo que cuando una persona descodifica un conflicto, es un efecto dominó, es una invitación para descodificar otras cosas, claro. Y eso lo hace la misma persona. Yo digo que al darse cuenta de un programa, al poder identificar ese programa, software, podríamos decirle, o formación inconsciente, que está programado a través de un lenguaje interno, son pocas palabras, por eso es simbólico. Sí. Nuestro inconsciente se desplaza a través de esas palabras simbólicas, que son pocas, no son muchas, y a través de ese desplazamiento logra el cerebro brindar el mejor o la mejor solución biológica
en este caso de supervivencia, porque vos fíjate que todos los estreses psicológicos que sobrepasan el límite de nuestra capacidad psicológica precisamente, ya no los puede resolver la parte psicológica. Nosotros constantemente estamos resolviendo conflictos psicológicos normalmente. ¿Quién no los tiene? Todos tenemos conflictos psicológicos, todos hacemos estrés, pero terminamos siempre resolviendo esos conflictos, o por lo menos sabemos que en el fondo tienen una solución. De momento que una persona sabe que cualquier conflicto dramático ya tiene una solución, eso uno lo siente, lo sabe. Todos vivimos situaciones inesperadas, situaciones que son muy estresantes, pero en el fondo sabemos que tienen una solución. El tema son aquellos estreses psicológicos que sobrepasan ese límite, ese techo psicológico, y que cuando ya ocurre eso, el cerebro lo sabe. Lo sabe porque nuestro cerebro tiene esa capacidad de medir la intensidad de nuestro estrés, y cuando nota que el estrés es incompatible con la biología, porque cuando se libera más adrenalina y cortisol de lo normal durante un buen tiempo, durante un plazo en el que podríamos correr un cierto peligro de agotamiento psíquico o físico, nuestro cerebro sabe perfectamente que si seguimos así, sin poder descargar, y en este caso hablamos de un conflicto sin solución aparente, no en el caso de las verrugas, porque ese es un conflicto que sí tenía una solución en el fondo. Ajá. Pero hay ciertos conflictos que producen mucho estrés psicológico que evidentemente, de acuerdo al programa de la persona, de acuerdo a su forma de reaccionar, de acuerdo a sus creencias, a sus convicciones, esa persona puede contar o no con la capacidad de resolución de ese conflicto. De hecho, puede ser que el conflicto sea incluso una nimiedad, puede ser que incluso para muchos ese conflicto sea fácil de resolver, pero para ciertas personas que ya tienen un programa, eso puede determinar una cierta aptitud de acto en esa persona. Incluso puede creer que no tiene solución ese conflicto. Obviamente eso es aparente para la persona. Aunque todo conflicto sí siempre tiene una solución, lo que pasa es que no tenemos la capacidad de poder ver esa solución. Entonces damos por hecho que no tiene una solución. Y en ese momento el estrés es mucho más intenso, incluso se puede propagar durante un buen tiempo, y es ahí que cuando nuestro cerebro se da cuenta que vamos camino a un agotamiento psíquico-físico, podemos distraernos incluso por ese conflicto que no tiene una solución aparente y que es intenso y que es dramático y que afecta directamente la supervivencia de la persona, porque se trata de la supervivencia, obviamente. Claro. Si no estuviera en jaque la supervivencia, Javier, si no estuviera en jaque la supervivencia, no habría enfermedad, pero siempre está en jaque la supervivencia de cada persona. Cada persona tiene ciertos intereses sobre la vida, ¿no? Algunos pueden ser en relación con el alimento, otros con el contacto, otros con el territorio, otros con la identidad, en fin. Cada persona tiene un programa característico. No todas las personas tienen el mismo programa. Por ejemplo, yo particularmente soy una persona que conservo o que voy en búsqueda de mi identidad. Marcar el territorio, sentirme identificado en un territorio para mí es muy importante. Que otra persona se sienta identificada en mi territorio también es importante. Ahora, fíjate, si yo hago un estrés con este conflicto de identidad, en términos biológicos, el conflicto de identidad, que significa saber que el lugar donde uno está es de uno, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que yo tenga una vida sana en ese sentido y no tenga problemas, por ejemplo, de hemorroides, o no tenga ningún problema urinario. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo satisfago esa necesidad de la identificación. Busco un lugar que me identifique. Entonces, si yo estuviera en un lugar que no fuera mío, quizás sería fatal para mí. A lo mejor no es muy dramático para ciertas personas, pero quizás para mí sí lo sea no tener un territorio para mí. Lo tiene que ser porque tengo un programa que hace que yo intensifique esa emoción. Entonces voy a vivir esa falta de mi territorio muy intensamente. Hasta incluso puedo hacer mucho estrés con eso y obviamente la biología lo va a resolver porque yo psicológicamente evidentemente no lo puedo resolver. Mi cerebro lo va a resolver. Y lo más probable es que la solución biológica sea, quizás probablemente, un hemorroides
Fíjate que la hemorroides es una inflamación en el ano, y es la vena la que se inflama, no la arteria, sino la vena, y la vena simbólicamente representa lo femenino, representa la madre, la vena. Y fíjate que cuando ya tenemos una hemorroides que se hincha o que pierde sangre, ya estamos en una fase totalmente reparativa. Fíjate que la hemorroides, como cualquier otro síntoma de enfermedad, aparece siempre cuando uno ya está relajado, cuando uno mejor está. Fíjate, viste que uno, yo siempre le digo a las personas en la conferencia, o les pregunto, ¿notaron que ustedes se han enfermado cuando mejor estaban? Que cuando uno mejor está es cuando aparece el síntoma de la enfermedad, no aparece cuando uno está en vías de resolver un conflicto emocional que puede producir mucho estrés. Aparece siempre cuando ya pasó la tormenta, cuando uno mejor está, cuando uno está mejor de ánimo, aparecen los síntomas. Y los síntomas pueden ser desde un cáncer reparativo, puede ser una gran inflamación, un gran dolor, estado febril, descomposturas, bueno, en fin, pueden aparecer muchos síntomas de reparación, dolor de cabeza, contracturas musculares, hasta incluso pueden aparecer como una reparación accidentes, aunque parezca paradójico, pero aparecen siempre cuando uno mejor está. ¿Por qué? Porque es cuando uno se relaja, en el caso que se haya resuelto satisfactoriamente ese conflicto, entonces puede aparecer una enfermedad por única vez, repara y se va. Pero cuando no está resuelto satisfactoriamente ese conflicto, uno se puede relajar igual de un conflicto que no está resuelto satisfactoriamente. Y va a aparecer una enfermedad, una reparación, y puede seguir apareciendo la misma reparación, hasta incluso puede transformarse en algo crónico. ¿Pero por qué? La enfermedad si repara, entonces ¿por qué tendría que seguir la reparación? ¿Por qué no termina nunca la reparación? ¿Por qué la persona sigue con esa misma enfermedad durante tantos años? Exacto. Porque nunca estuvo solucionado satisfactoriamente ese conflicto. Si bien la tormenta, es como si yo voy al trabajo y mi jefe tiene cara de culo, y estoy 20 años bancándome la cara de tuje que tiene mi jefe, y cada vez que me voy de vacaciones me desconecto de la cara de culo de mi jefe. Y cuando me voy de vacaciones, al desconectarme de ese ambiente, de ese entorno hostil, empiezo a reparar. Entonces, me voy de vacaciones porque quiero desconectarme y me enfermo estando de vacaciones. Mi cuerpo empieza a reparar esa sensación que siento con mi jefe, que dicho sea de paso es una emoción oculta, que no se la comento, que no le digo a nadie, que no la comparto con nadie, y es esa cosa que me hace sentir mi jefe con esa cara de culo, o de orto, como decimos acá en Argentina. Claro. Entonces, con esa cara, a mí me hace sentir que puedo perder el trabajo. Entonces tengo miedo a perder el trabajo. ¿Por qué? Porque le veo la cara de tuje que tiene mi jefe. Pero no es el jefe, soy yo. Soy yo quien tengo que resolver ese conflicto, porque mi jefe ya tiene esa cara de culo. Claro. Y yo tengo miedo que me eche del trabajo como me echó mi padre de mi casa. Sí, a los 15 años mi padre me echó de mi casa, nunca lo pude perdonar por eso, me quedó ese miedo registrado en la biología, está codificado con un lenguaje interno, con algo que está en mi cerebro, que está en mi inconsciente, y 15 años, más 15, 30. A los 30 años me enfermo. Fíjate, ¿De verdad? un ciclo biológico celular memorizado. A los 15 años, ni antes ni después, probablemente pueda que me enferme. O pueda que se acentúe mucho el miedo a perder el trabajo. Estas son las cosas que están a nivel inconsciente, que cuando la persona toma conciencia y se da cuenta que a los 15 años nunca pudo expresar ese miedo que le quedó, esa sensación que tuvo con el padre, que es la autoridad. Y ahora, en el trabajo, lo ve a su padre simbólico, que en este caso sería el jefe, que representa simbólicamente a su padre. Él no lo sabe, pero le hace vivir la misma sensación que está codificada, que está en el programa. La autoridad, claro. Y lo vive intensamente, esa cuestión con el jefe. Él no sabe por qué vive intensamente esa sensación con el jefe, porque no lo tiene presente, no lo tiene a nivel consciente. Si él hiciera la relación, en este caso el terapeuta lo cuestiona, le pregunta, le dice, a los 15 años, ¿te pasó algo con tu padre? Y le viene a la mente algo que viene en forma espontánea. Obviamente eso lo hace el cerebro, no lo hace la mente, lo hace el inconsciente, manda la imagen, y a partir de ese momento la persona puede relacionar algo
importante, ¿no? Se da cuenta que su padre, gracias a una situación que vivió con su padre, hoy por hoy, como no resolvió nunca ese conflicto, nunca lo descargó, toda cosa que no se descarga, que no se dice, que no se habla, que no se expresa, si está codificado porque no se pudo descargar, nuestro inconsciente va a buscar la forma de poder resolverlo, buscando inconscientemente a un jefe que represente simbológicamente a su padre. Claro. Lo que le va a claro, le va a proponer eso a la vida. Y hasta que cuando se da cuenta, o bien toma conciencia, se va de ese trabajo, o sigue en el trabajo y transforma todo lo que tiene que transformar en ese trabajo. Entiendo. ¿Te das cuenta? Sí, sí, claro. Y ahora, pero bueno, en este caso, la sanación en personas que inconscientemente no soltaron lo que habían, eso que habían experimentado y no lo expresaron, no lo soltaron, no lo solucionaron, no lo trabajaron, y entonces, bueno, como tú dices, inconscientemente su cerebro se activó para cierto tiempo después y generó esta enfermedad o una enfermedad, pero es cuando es inconscientemente. Pero por ejemplo, cuando hay personas que se destruyen a sí mismas conscientemente, o sea, por ejemplo, las personas que también se les llama hipocondríacas, que todos de todo se enferman, todo les da, todo, ¿qué se podría manejar allí? Bueno, yo digo que eso es un programa inconsciente también. Las personas que son hipocondríacas, Ajá. Inconscientemente es totalmente funcional. Detrás de esa hipocondría siempre hay algo como telón de fondo. Y eso es lo que precisamente buscamos y vemos en la profundidad del inconsciente. La piedra que cayó mal en algún momento y está en el fondo del lago, que sería en este caso la piedra filosofal, la vivencia emocional de un conflicto que subyace en el fondo del lago. Hay que rescatar esa piedra. Evidentemente ha dejado esa piedra que cayó al fondo del lago, ha dejado muchas ondas en el agua, en la superficie. Eso sería la conciencia, ¿no? Simbólicamente, Claro. las ondas que están en la superficie del lago o del río sería lo que sabemos todos, la punta del iceberg, ¿no? Serían las ondas que se van expandiendo en el río. Esa es la conciencia. Todos sabemos que están esas ondas que se expanden, las podemos ver. Podemos ver el conflicto de la persona, pero podemos ver solamente eso. Lo que no vemos es la piedra que está en el fondo del lago, la que hay que rescatar, Claro. la que está en la profundidad de nuestro inconsciente, que es la piedra que cayó mal. Y es la razón fundamental por la cual esa persona es hipocondríaca. Digamos que a partir de esa piedra que cayó mal, su inconsciente encontró que la mejor forma de poder sobrevivir a ese entorno conflictivo sin resolver es crear un ambiente emocional exclusivo para esa persona, crear un entorno emocional para esa persona a partir del conflicto, a partir de la piedra, crear un entorno emocional para que esa persona pueda resolver ese conflicto. De alguna manera, si no fuera por esa hipocondría, que estaría esa hipocondría está tapando evidentemente una vivencia inconsciente que produce estrés inconsciente, obviamente. Claro. Cuando la persona se da cuenta que esa hipocondría es un telón de fondo y que no es el conflicto, porque el conflicto no es la hipocondría es la resultante, es un comportamiento que es funcional para la persona, para sobrevivir más tiempo. Pero la piedra, que es lo que está a nivel inconsciente, es de lo que debe tomar conciencia la persona. ¿Cómo se hace para tomar conciencia de esa piedra y que la persona deje de ser hipocondríaca? Que por alguna razón, visto desde el punto de vista psicológico, nosotros viendo la punta del iceberg decimos, esa persona se está autodestruyendo a sí misma. Bueno, pero esa es la parte folclórica, digamos, que todos vemos Ajá. superficialmente. Lo que no vemos es exactamente lo que hay que ver y lo que no nos animamos inclusive a ver, porque incluso también es funcional para el otro. Pues fíjate que la persona hipocondríaca es hipocondríaca porque le es funcional inconscientemente serlo. Pero para los familiares que rodean a esa persona, resulta que también es funcional la hipocondría del enfermo. Porque así funciona todo. Entonces, cuando se descubre que la funcionalidad en el clan familiar es compartida,
no solamente del enfermo, sino de las personas que rodean al enfermo, ahí es cuando hay una verdadera toma de conciencia, cuando se empiezan a liberar esos lazos que son conflictivos, obviamente, pero se liberan espontáneamente, no hay una presión para liberar esos lazos familiares. Entonces, yo digo que ahí está la clave del asunto, ¿no es cierto? Es darse cuenta que hay detrás de ese telón de fondo. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer el terapeuta. Las preguntas son muy cerradas en ese sentido, no son preguntas abiertas psicológicas que se hacen en una consulta. Nunca le vamos a preguntar a un consultante qué relación tenías con tu padre, qué relación tenías con tu madre. Son preguntas muy abiertas psicológicas que nos va a llevar a desconectarnos de cerebro a cerebro, ¿no? Porque esa es la conexión cuántica que hay cuando una persona está con el consultante, con el cliente. El trabajo se hace rápido. Claro, y de hecho eso me lleva precisamente a una pregunta contigo, porque es como, vamos a poner un ejemplo. Una persona, que esto no tiene nada que ver con lo que tú haces, pero vamos a poner un ejemplo. Una persona que está buscando saber cierta situación, y entonces le hablaron tanto de una persona que lee las cartas, que lee el tarot, y entonces decide ir con esa persona que lee las cartas, que lee el tarot, y está enfrente de ella. Y sabemos que hay muchas personas que son charlatanes, y entonces empieza a indagar en la vida de la persona para irle preguntando cosas que al parecer ella sabe desde con su esfera de cristal, vamos a decirlo, pero en realidad lo que está haciendo es realizar pregunta tras pregunta, y de esa manera va sabiendo lo que está pasando con esa persona sin tener un aspecto, una forma de como de mediunidad o algo así, ¿no? Pero a mí lo que me parece interesante o pues también de cierta manera como extraordinario es que cuando tú estás realizando también los trabajos, las conferencias, y empiezas a hacer las terapias ahí en público, como tú lo dices, haces preguntas, o sea, como muy directas y sobre la situación que está viviendo la persona sin tú conocerla. O sea, porque por ejemplo, esta chica que tenía las verrugas, pudiste haber preguntado, no sé, o sea, pudo haber sido otras 100 situaciones distintas, pero como que diste en el clavo y das en el clavo desde el principio. Sí, claro. Eso, Yo digo ¿eso cómo se maneja, Daniel? ¿O eso cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo ves tú? Mira, te cuento una anécdota. Una vez un lingera me curó. ¿Un qué? Un lingera. Bueno, en Argentina me imagino que conocen lo que es el lingera, pero acá en México, por ejemplo, ¿qué es un lingera? Porque no. Un lingera es una persona que está en la calle, Ajá. una persona que puede dormir en la calle. Ok. Y que sobrevive con las dádivas de las personas. Ok, como un mendigo le podríamos un mendigo, llamar acá. Sí, un mendigo, exactamente. Ajá. Y yo digo, un mendigo una vez me curó. Okay. Yo estaba pasando por una situación emocional bastante intensa, estaba en Buenos Aires, de pronto estaba sentado en la terminal de ómnibus de la ciudad de Buenos Aires, estaba afectado emocionalmente, pelota, y de pronto aparece un mendigo, caminando todo rotoso, oloriento, alcohólico, que se dirigía directamente hacia donde yo estaba sentado. Lo miraba entre la multitud, no lo observaba, me llamaba mucho la atención que venía directamente hacia mí, a pesar de toda la gente que había en el medio. Tenía que atravesar como 200 metros para llegar a mí, pero no sé por qué razón lo vi de lejos, y parece como que se dirigía directamente hacia donde yo estaba sentado. Corroboro que efectivamente viene hacia donde yo estoy, se sienta al lado mío, me mira y me dice, vos tenés un problema. Y yo lo miro, digo, ¿qué problema? Vos tenés un problema con tu padre. ¿Qué problema tengo yo con mi padre? Lo miro fijamente y me dice, tú tienes que enojarte con tu padre. Yo digo, ¿por qué? Porque nunca te has enojado con tu padre, y el hecho de no enojarte con tu padre te llevó a estar así. Cuando me dice eso, sin haber entablado absolutamente ninguna conversación, sin tener ninguna previa de nada, me
pregunto, ¿cómo es este evento que se da? ¿Cómo lo puedo analizar? ¿De qué forma? No tenía cómo hacerlo porque fue una cosa tan espontánea y a la vez tan misteriosa, que se sentó al lado mío este mendigo y lo primero que me dijo fue, yo pensé que me iba a pedir algo, que me va a pedir plata, me va a pedir dinero. Y digo, bueno, quizás a lo mejor eso me pueda distraer un poco del conflicto emocional que estaba viviendo en ese momento. Y me dice, vos tenés un problema con tu padre, vos tenés que enojarte con tu padre. Y yo le digo, ¿cómo que tengo que enojarme con mi padre? Sí. ¿Y qué padre? Le digo yo, ¿el padre celestial, el padre de arriba? Dice lo mismo, es exactamente lo mismo. Ajá. ¿El de arriba o el de abajo? Ok. Sí, tengo que enojarme con mi padre. Y si por no haberte enojado con tu padre, por no haberle pedido lo que a vos te correspondía, es que estás así, me dice. O sea que pudo percibir evidentemente que yo estaba en una situación emocional delicada, lo percibió, yo no lo quizá lo demostré con mi rostro, probablemente, pero me dijo esas palabras. Cuando me dijo eso, tenés que enojarte con tu padre, le pregunto por qué, me dice porque nunca te has animado a pedirle a tu padre, a exigirle a tu padre lo que realmente te corresponde desde chico. Y cuando me dijo eso, me emocioné. No lo analicé demasiado, surgió esa emoción totalmente involuntaria y empecé a llorar como loco. Me subí al micro llorando. Por alguna razón, cuando llego a Córdoba, me conecto con mi padre. No le cuento lo que pasó, pero sincrónicamente él, mi padre, me empieza a contar cosas de su transgeneracional, de su genealogía, de su historia familiar. Yo sincrónicamente me pregunto, ¿cómo es que mi padre me cuenta todo esto si él jamás contó absolutamente nada de su familia? De hecho, mi padre siempre fue una persona muy reservada, siempre fue la gran incógnita la historia de su familia. Pero ese día que yo fui, que ya venía de Buenos Aires, lo fui a ver a mi padre y me cuenta esta historia, me cuenta así de una, me cuenta toda esta historia de su familia y me sorprendió. Eso digo, bueno, esto lo he generado yo, pensé. Evidentemente, el mendigo me dijo algo, me impactó emocionalmente, hice una reacción emocional, lloré, comprendí. A partir de ese momento todo empezó a ir de maravillas. Empezaron a solucionarse un montón de cosas en mi vida, mágicamente, y yo lo único que recuerdo de esa, de esa liberación de cosas, lo único que recuerdo es la cara de Lillera. Digo, bueno, fue entonces el mendigo la clave de este asunto. Yo digo, podría haber sido un perro también, pero fue el mendigo. Yo digo, bueno, se tenía que acercar en forma sincrónica, percibió algo en mí, me dijo pocas palabras y yo sané todo eso. Y se empezaron a ocurrir cosas maravillosas en mi vida a partir de ese acontecimiento. Wow, pero, o sea, mi queridísimo Daniel, eso, o sea, como que le pasa a una persona en un millón, o sea, que se te acerca un mendigo del cual a lo mejor no esperabas nada y que te empiece a decir, es que tú tienes un problema con tu padre y resulta que hace clic algo dentro de ti. O sea, bueno, a veces el terapeuta también es terapiado, en este caso, pues tú también fuiste sanado, de cierta manera, y por alguien que no esperabas, ¿no? Totalmente. Y bueno, o sea, porque coincidencias no son, podríamos llamar que son diosidencias, no sé cómo lo veas tú también. Claro, yo digo que pues yo podría llamarle un hecho de sincronicidad con una finalidad, con un objetivo. Puede ser un objetivo, ¿no es cierto?, de origen divino, o no lo analicé demasiado. Lo que sí te puedo decir que el hecho de tener conocimiento e información hizo que yo no juzgara la situación. Si yo hubiese juzgado, Javier, la situación, probablemente me hubiese perdido de algo importante. Claro, exactamente. Hubiese actuado ese velo que todos tenemos, que a veces juzgamos, ¿no es cierto?, a cualquier persona que tiene un comportamiento extraño, y a veces la persona puede tener un comportamiento extraño, claro que sí, pero puede tener un mensaje. Sí. Esta experiencia me sirvió para estar abierto a cualquier tipo de acontecimientos, personas extrañas.
Yo digo que siempre hay un mensaje. Y yo digo que si yo hubiese juzgado esa situación, a lo mejor quizás no sé si hubiesen ocurrido esas cosas que ocurrieron después de que yo estuve con esta persona, con este mendigo. Entonces yo digo que pude abrirme en ese momento a escuchar lo que él tenía para decir, a pesar de mi situación emocional. Yo creo que eso sí que puede ser algo inhabitual o inusual en las personas. Entonces yo creo que eso pudo hacer que se pueda llevar a cabo, digamos, el plan en este caso, ¿no es cierto? Entonces yo digo que eso fue una ventaja adicional para mí, el hecho de tener conocimiento previo en relación con todas estas manifestaciones, y eso hizo que yo me abriera al momento de que este mendigo me habló y me dijo lo que me dijo. Claro. Entonces quise escucharlo, decidí escucharlo, y yo creo que ahí está precisamente la magia, cuando uno decide hacer algo que no haría, como por ejemplo escuchar a una persona que no escucharías bajo ningún punto de vista. Claro. Entonces yo creo que cuando uno hace eso, cosas que no haría, creo que ahí uno empieza a romper la estructura del inconsciente. Claro, porque a él le diste su lugar, o sea, a pesar de cómo venía y que no lo esperabas, le diste su lugar y lo escuchaste, ¿no? Y pues bueno, pues fue que te cambió, y seguramente tú lo has hecho con muchas personas también, ¿no? Muchas personas que no se lo esperan y ¡poc! Probablemente yo creo que él tampoco lo hubiese esperado, ¿eh? Probablemente lo utilizaron, ¿no? Probablemente lo utilizaron para también ayudarte a ti un tantito, sabiendo lo que también ibas a hacer. Y hablando precisamente de experiencias fuera de lo común o fuera de lo normal, también sé que tuviste una experiencia fuera de lo normal en Capilla del Monte, pero, ¿verdad que sí? Sí. Y eso está muy interesante, está muy padre, mi queridísima Dani. Pero me gustaría que si esa y a lo mejor otras descodificaciones pudiéramos platicarlas en una segunda plática, para dejar a nuestros amigos que estén al pendiente y que vuelvan a escuchar una plática más contigo en unas semanitas más, y para poderlos invitar, ¿no? Porque a mí me parece muy importante de que tú vas a estar acá en Ciudad de México, bueno, en México, y que vas a estar en Guadalajara, y que vas a estar hablando precisamente de todo esto, y que vas a estar dando conferencias tipo descodificación biológica o sanación, y me gustaría pues que nos pudieras hablar tantito de esta experiencia que vamos a vivir, porque yo también voy a estar ahí en Guadalajara. ¿Qué nos podrías decir de eso? Es una experiencia que cambió mi vida, fue a los 18 años precisamente. Mira qué sincronicidad, como son las cosas. Hace pocos días me llama por teléfono JJ Benítez. Sí. Me llama por teléfono porque buscó el teléfono justamente con gente amiga de Capilla, gente amiga mía de hace mucho tiempo, precisamente gente que tiene que ver con esa experiencia que yo viví en el 86 en el Cerro Uritorco. Es una experiencia muy fuerte, después la voy a contar, y tiene que ver con manifestaciones que fueron bastante difícil de explicarlas en ese momento. Ahora las puedo explicar normalmente, y en términos científicos también. Mira, qué interesante. No, pero obviamente lo que está a mi alcance, no soy especialista en la parte científica, sí tengo conocimiento porque lo tenía que hacer, haber vivido algo tenía que hacer con esa información, con esa experiencia, no me podía quedar así. A partir de esa experiencia empiezan a pasar cosas interesantes en mi vida. Casualmente estos días, yo digo que todo es sincrónico, vos justo me mencionás esta experiencia que yo viví, y digo, casualmente estos días me llama un amigo de Capilla y me dice: mira, Daniel, te está buscando JJ Benítez, que es un escritor español, periodista muy reconocido, que quiere contar tu historia en un libro que está escribiendo. Y yo le digo: bueno, dale el número, no hay ningún problema. Al contrario, yo esta es una historia que la conté, pero no, me parece fantástico y sincrónico que esté pasando esto. Digo, dale el teléfono, que me llame. Bueno, me llamó, hablé con él y con su mujer, son dos personas muy amables, muy especiales, muy sensibles. Y me han hecho la propuesta
que cuente esa historia, incluso sincrónicamente la estoy escribiendo ahora para mandársela. Ah, mira. Sí, sí. Y yo digo que bueno, las cosas después de un tiempo vuelven. Uno no puede desandar ese camino que vivió en ese momento. Evidentemente hay algo que hace que vos vuelvas una y otra vez. A veces parece que uno se va alejando de esas experiencias, pero algo te vuelve, algo te trae nuevamente al tema, ¿no? Entonces estoy abriéndome a eso también, porque yo creo que cuando uno comienza un camino en donde uno ha vivido experiencias que son muy significativas y que tienen obviamente un objetivo y una finalidad, yo digo que ya nunca más uno puede desandar ese camino por más que uno quiera resistirse a ello, ¿no? Sí. A mí me ha pasado eso, muchas veces he querido alejarme, pero por una situación de estar en otras actividades, y por alguna razón siempre algo me trae nuevamente a esta historia. Entonces, Qué interesante. hoy me has traído nuevamente a la historia. Mira, nada más. Como dices, no hay coincidencias, son sincronías. Sí. En realidad lo vamos a dejar picados a todas las personas que están escuchando. Pero pues miren, hasta JJ Benítez está involucrado aquí. Y pues sí, la verdad, esa situación, esa experiencia que tú viviste está muy interesante. Pero sí nos gustaría que nos la platicáramos, que nos la platicaras en otra plática. Porque es momento de invitar a todas las personas a que vayan ahí a Guadalajara y que vean, que estén ahí contigo. Con mucho gusto. Que vamos a ver, que es precisamente la fecha, aquí la tengo, porque la página de Daniel Gambarte, ¿cuál es la página tuya en donde pueden buscar más información, Dani? La página es www.iadb, y latina, digamos, Ajá. A de amor, y A D de dedo y B de bueno, IADB. Entonces www.iadb.com.ar. .com.ar. Ok, y aquí está toda la información. Y entonces la fecha es en febrero 2018, a partir del miércoles 14 hasta el domingo 18. ¿Sí? Esto va a ser en el Hotel Plaza Diana, ya está confirmado, ¿verdad, mi queridísimo Daniel? Sí, sí, está todo confirmado ya, sí. Ok, ahí en Guadalajara. Y pues más información, tanto ahí en esta página de internet, como también en la página de la persona que te está organizando, que es Agna Centro Holístico. Exactamente, exactamente. Ahí está Sandra Centroholístico.com. Ruiz, que es la organizadora allí en Guadalajara, Jalisco, y está organizando todo lo que es el seminario de formación, tanto del primer nivel, obviamente, con los dos grupos, el que ya empezó y con el nuevo que comienza. Ok, y entonces, Dani, las personas que quieran ir a cursar o a tomar un curso contigo, ¿qué van a aprender en esta ocasión? En este primer nivel. Fundamentalmente lo que van a aprender es primero la parte científica, la parte teórica. Van a aprender todo lo que tiene que ver con el cuadro conflictual de estrés, cómo funciona exactamente la parte científica, la parte biológica, el cerebro, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento cerebral, lo que tiene que ver con el inconsciente biológico, que sería en este caso el primer módulo. En el módulo tenemos, digamos, todo lo que es la primera parte científica, que es, digamos, la preparación para que el futuro terapeuta tome estos conocimientos. Obviamente que hay un apoyo en el sentido de los manuales científicos que se entregan, para que la persona, digamos, el participante pueda tener la posibilidad de poder estudiar, poder tener en cuenta la información que ya la va a tener en el manual que se va a entregar. Y lo que va a aprender fundamentalmente es a descodificar, a realizar una consulta, a conectarse de cerebro a cerebro, y fundamentalmente, más allá de hacer o de aprender a aplicar la metodología, es también por añadidura el cambio personal que puede tener cada persona cuando hace este tipo de seminarios, porque evidentemente
no hay vuelta atrás. Yo digo que cuando hay una toma de conciencia sobre nuestras enfermedades, nuestros comportamientos, nuestros acontecimientos, digo que en el seminario la persona se va transformando sí o sí. No hay vuelta atrás en el buen sentido, digo, porque los cambios son evidentes, son inminentes, y yo digo que esa persona que ha elegido estar ahí en ese seminario lo va a poder corroborar en la medida que vaya atravesando estas transformaciones insospechadas desde el inconsciente, ¿no? No solamente la persona, sino el entorno que rodea a esa persona también. Efectivamente, la familia también hace un cambio. Cuando una persona hace el seminario o viene a una consulta, no solamente la persona es la que cambia, ¿no? A pesar de descodificarse la enfermedad, que eso es algo, digamos, que bien podría ser la excusa perfecta para hacer el cambio, porque descodificar una enfermedad se descodifica. La persona puede corroborar y puede ver cómo se puede descodificar, cómo puede desprogramarse una enfermedad, y eso obviamente es como moneda corriente, podríamos decir, en el seminario. Uh-huh. Pero más allá de eso, lo interesante es el cambio radical que hace el individuo cuando toma estos conocimientos. No es solamente aprender a descodificar una enfermedad, sino todo lo que implica el cambio insospechado e inesperado que puede vivir una persona cuando toma estos conocimientos. Yo creo que todos vamos transformándonos, ¿cierto? Todos vamos hacia un lugar. A veces una persona cree que va hacia un determinado lugar porque cree que su finalidad es esta o la otra, y después uno termina dándose cuenta que uno no hace más que descubrir la piedra filosofal que tiene cada persona, ¿no? Eso ocurre ya prácticamente al terminar el seminario. Uh-huh. Cada uno descubre cuál es su potencial, su diamante, ¿no es cierto? Que a veces la persona no creía que podía poseer o tener ese potencial. Eso yo creo que es una serie de acontecimientos que van ocurriendo en el seminario, y que bueno, eso invita obviamente a otras personas también, ¿no? De boca en boca es muy importante, pero lo importante es que la persona que hace el seminario tenga, de hecho tiene todo el apoyo del instituto. La persona que se forma institucionalmente uh-huh. Y representa al instituto tiene absolutamente todo nuestro apoyo en todos los aspectos, en todos los sentidos, y bueno, de eso se trata, ¿no? A que aprendan, o que el terapeuta aprenda a cómo usar esta herramienta invaluable, aplicar la metodología, poder aplicarla de una manera sencilla, de una manera coherente, sin tantas vueltas, y conociendo, digamos, esa piedra filosofal, ese potencial que tiene cada uno para poder aplicar como corresponde la metodología. Obviamente la parte teórica es muy importante, la parte científica. Claro. Después vienen las prácticas. Ya en el segundo nivel están las prácticas. Ahí la persona comienza a darse cuenta, el terapeuta, de todo lo que aprendió en la teoría lo puede llevar a la práctica. Sí. Porque ahí ya vienen personas directamente al seminario de segundo nivel, personas que se prestan para descodificar síntomas, enfermedades, y ahí el terapeuta puede apreciar realmente todo lo que ha aprendido, lo puede poner en práctica ya en el segundo nivel. Claro, perfecto. Y de hecho estamos hablando que en el segundo nivel es es igual, va a ser ahí en Guadalajara, pero va a ser aproximadamente el día 28 del 28 de marzo hasta el día domingo, más o menos, domingo 4 de marzo. 28 de febrero hasta el 4 de marzo. Y de hecho, bueno, toda la información va a estar en la cajita de descripción del video, ¿eh? Aquí van a estar los links aquí en la parte de abajo, para que las personas que quieran ver la información, los calendarios de Daniel, dónde va a estar el seminario, también la página de AJNA, también va a estar aquí en la cajita de descripción del video, para que no batallen. Así más fácil no se puede. Entonces,
para que no se vayan a perder la conferencia y descodificación también de Daniel Gambarte. Oye, pues mi queridísimo Daniel, muchísimas gracias por aceptar la plática conmigo y con todos nosotros, estar un ratito, prestarnos un ratito tus palabras y pues bueno, entonces ya estás apalabrado para otra, ¿no? Sí, 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 totalmente comprometido. Ya está, perfecto, mi queridísimo Daniel. Pues muchísimas gracias, mi queridísimo Dani. Nos veremos en Guadalajara entonces, porque yo también voy a estar por allá contigo. Y pues bueno, pues agradecerles también a todas las personas que estuvieron aquí escuchando. ¿Qué te gustaría decirles a todas las personas para que nos acompañen o te acompañen ese día allá en Guadalajara? Yo digo, el mensaje, yo digo que es apelar, o mejor dicho, usar otra palabra mejor. Eh, yo digo que cuando aparece una intuición, no hay que dejar pasar esa oportunidad de despertarse y darse cuenta que si hay una energía que a uno lo mueve en ese momento o algo que te hace cosquillas, creo que no hay que dudarlo. A mí me pasó personalmente cuando sentí que esto funcionaba por un lado y que tenía una visión en ese momento muy positiva de todo esto. Fue algo que yo no me esperaba, no creía o no sabía que podría tener ese resultado, esa movilización de energías que se empezaron a dar en las conferencias. Yo antes, al principio no hacía conferencias, pero no descodificaciones en vivo. Ajá. Sí hacía conferencias científicas, hablaba sobre la descodificación biológica, la parte científica, pero no sabía, yo esto lo intuí, el tema de las conferencias. Empecé a usar la metodología en público y bueno, después empezó a ser un poco más masivo, hasta el día de hoy que se hizo más masivo incluso. Y bueno, fue una intuición que yo tuve en ese momento, como también tuve la intuición de saber que si atendía a muchas personas iba a poder conseguir tener experiencia en esto. No había muchas personas en ese momento. Entonces yo digo que bueno, yo di el puntapié inicial aquí en Latinoamérica, empecé a difundir, a colgar los videos en YouTube. Así es. Y bueno, y empezó a funcionar. Me di cuenta que esto funciona, que también me di cuenta que no es para todos, esto hay que aclararlo también, no es para todos y eso no significa que uno puede contar con la capacidad, pero está ese plus, ese diamante que cada persona tiene y que a veces lo puede sentir. Cada persona, yo digo que a veces se puede conectar con ese potencial. Sí. Y dar el primer paso. El primer paso es seguir esa intuición. Entonces yo creo que el mensaje es ese, que si hay una intuición y hace cosquillitas todo esto y que si la persona lo siente, que tome la decisión y que dé el primer paso, porque el primer paso lo tiene que dar la persona. Claro. Entonces yo creo que ese es el mensaje, seguir la intuición. Si alguien escucha este programa, y bueno, ya saben que tienen absolutamente toda la información está en internet, absolutamente todo está en internet, los videos en YouTube, lo que propone el seminario, el objetivo de nuestros seminarios, la finalidad. Así que, bueno, ese es el mensaje entonces, que sigan la intuición. Perfecto, mi queridísimo Daniel. Pues bueno, pues entonces ya están invitados a todos para que estén allá en febrero, allá en Guadalajara. Y pues bueno, pues cuídense mucho, muchas bendiciones y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Danielito, y muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo muy grande, Javier, muchísimas gracias y estamos en contacto, así que un abrazo a todos muy grande. Bendiciones, nos vemos a la próxima. Bye. La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.